La hora clave a través de la frecuencia 90.1 FM. Ya nos acompaña en estudios el catedrático, el economista Carlos Rivera, quien es magíster en macroeconomía. Él nos estará acompañando y conversaremos esta mañana sobre lo que han sido las medidas que ya rigen hace más de una semana y que fueran anunciados mediante cadena nacional por el presidente Lenín Moreno. Sin más, le damos la más cordial bienvenida, economista Rivera. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Economista, en otro momento en nuestro espacio del noticiero habíamos ya conversado con el economista Pablo Dávalos, quien entre otras cosas habló y su preocupación iba dirigido hacia el posible análisis que hoy por hoy, y es una realidad al menos en la gasolina super, que tocar el precio de los combustibles y del gas pudiera costarle o pasarle una factura política irreversible para Lenín Moreno, el actual mandatario. Sin embargo, por ahora la factura no ha sido tan alta, creemos al menos hasta aquí. El siguiente análisis lo prestó Alberto Acosta Burneo, quien, entre otras cosas, podemos resumir y colegir que él decía la factura de un despilfarro, mal manejo económico y que desde luego alguien tenía que pagarla. En este caso, nuevamente, es del bolsillo de los ecuatorianos. Economista, usted como magíster en macroeconomía, que engloba precisamente ese conocimiento en las finanzas públicas y de Estado, nos sabrá decir, ¿se tomó o no se tomó el camino adecuado? ¿Fue acertado tomar y tocar un tema tan delicado como son los subsidios a los hidrocarburos? Al menos por aquí, hasta aquí, la super. Bien, yo creo que primero hay que englobar la situación que hereda el presidente Lenín Moreno. Un fuerte desequilibrio fiscal que bordea cerca de los 8.000 millones de dólares, un endeudamiento público más o menos del 59%, es decir, casi 19 puntos por encima del techo permitido por la ley, un gasto público como relación del producto cercano al 40%, más o menos el doble de lo que tuvimos la década a 10 años atrás, es decir, indicadores fiscales evidentemente que marcan un horizonte de insostenibilidad. Junto a eso había un escenario de un fuerte enfriamiento de la actividad económica, empeoramiento de los indicadores de empleo, la inversión extranjera directa no despunta, reserva monetaria internacional en niveles bajos. Es decir, para todo efecto práctico, si bien el Ecuador no estaba en un cuadro clínico que ameritaba estar en cuidados intensivos, evidentemente tampoco estaba trotando en la calle, estaba en clínica y estaba bajo observación. En ese escenario, el presidente Lenín Moreno asume que la primera prioridad es corregir los desequilibrios fiscales. Y eso es lo que creo que hay que rescatar, porque 10 años no se ha puesto en el tapete de la discusión el tema fiscal. Parecería ser que la sostenibilidad de las finanzas públicas, los equilibrios presupuestarios, todos términos estrictamente necesarios dentro del lenguaje del estudio de la macroeconomía y de la política económica, parece que en el Ecuador nos olvidamos. Y evidentemente estábamos tomando una autopista directa a la debacle. Básicamente ese era el escenario. Muy parecido al escenario de Venezuela, muy parecido al escenario de Argentina, con distintos niveles y distintos matices. A nosotros, naturalmente, la dolarización nos salvó. De hecho, yo sostengo que la dolarización era el mejor ministro de Economía porque no permitió hacer emisiones monetarias para cubrir los desequilibrios fiscales y de allí no pagamos inflación. En su momento, el economista Rafael Correa, que era presidente por ese tiempo de la República, anunció y decía, aunque se tomó muy mal, fue muy fuerte la reacción de los diferentes públicos que pudieron escuchar estas declaraciones, de que el no tener la posibilidad de un manejo fiscal, de no tener la política monetaria como tal, era un hecho malvado para un país tan pobre, tan necesitado como el Ecuador. En otras palabras, dejó entender que el no poder imprimir billetes en su momento si lo necesitaba era un hecho que pues no nos favorecía como país. Bueno, la dolarización es una camisa de fuerza perfecta para controlar a los populistas.
En Venezuela tienen moneda propia y usted ve que el año 2018 Venezuela va a cerrar con una inflación del 1.000.000%. Es decir, una cosa que el 1 de enero del 2018 costaba $1, al 31 de diciembre del 2018 va a costar $1.000.000. A toda esa oleada de migrantes venezolanos que llegan a Perú, a Ecuador, habría que preguntarles cuánto hubieran añorado ellos que Venezuela hubiera estado dolarizado. Mire, tener política monetaria autónoma, por supuesto que es positivo, pero siempre y cuando los agentes económicos tengan credibilidad sobre la política monetaria y tengamos un banco central independiente y autónomo. Pero en muchos casos es preferible renunciar a la discrecionalidad de la política monetaria cuando abusamos previamente de ella. Y desde mi punto de vista, la dolarización es un activo del Ecuador que hoy le estamos notando. Note usted que esta semana, ¿cuánto se está devaluando el peso argentino? Muy similar en trayectoria a lo que está viviendo Venezuela. En cambio, nosotros tenemos una moneda dura. Nosotros no tenemos el problema de un manejo monetario irresponsable, que finalmente se traduce en procesos inflacionarios y devaluatorios, que es lo que más afecta a las clases pobres. Economista, el doctor Diego Delgado estuvo en nuestros estudios días atrás y él se refirió a la dolarización. Él advierte que esta se encuentra en peligro por el alto endeudamiento que tenemos como país. ¿Es esto, usted como especialista en la macroeconomía, es esto cierto? ¿Es esto un hecho que debe preocuparnos? Mire, en el caso particular del Ecuador, si bien es cierto, no tenemos problemas inflacionarios ni devaluatorios, de acuerdo a lo que ha manifestado mi buen amigo Diego Delgado, yo puedo manifestar lo siguiente. Mire, cuando un país está dolarizado y tiene desequilibrios fiscales fuertes, que justamente es el tema que luego ya tocaremos como parte central de la entrevista, y no cubrimos adecuadamente esos baches fiscales, lo que vamos a empezar a tener son procesos deflacionarios que de hecho ya lo estamos viviendo, problemas de salida de divisas y consecuentemente se genera un serio riesgo para la dolarización, evidentemente. Aquí yo, para ilustrar un poco a la ciudadanía, voy a colegir el siguiente ejemplo. Cuando a uno le preguntan, ¿quiere cobrar en dólares o quiere cobrar en sucres? Si uno tiene un eventual empleo, le aseguro que el 100% le va a contestar quiero en dólares. Es decir, el dólar es un activo, el dólar es muy popular en Ecuador. Sin embargo, si la situación económica llega a complicarse, y es precisamente, creo que la ley de fomento productivo y estos conceptos de equilibrar las finanzas públicas son coherentes a ello, es decir, a calmar las tensiones en el mercado financiero. Si algún momento la situación se desboca, es decir, no hacemos nada para arreglar las finanzas públicas, esa pregunta que anteriormente hice se va a transformar a otra. Se le va a decir, ¿quiere mantenerse ocupado, empleado, ganando en nuevos sucres? O tengo que despedirle, porque básicamente el Ecuador se va a quedar sin liquidez, sin financiamiento. Y allí estoy seguro que un buen porcentaje de personas le va a contestar, bueno, prefiero estar ocupado aunque sea ganando en nuevos sucres. Es decir, la dolarización es un matrimonio como cualquiera, es decir, puede ser el marido o puede ser la esposa la que quiera divorciarse. Desde un punto de vista práctico, estoy seguro que ninguna autoridad económica ningún agente económico consultado va a querer salirse de la dolarización. Sin embargo, en un escenario hipotético, por cierto, y poco probable inclusive, porque las cifras económicas no dan para eso, yo creo que no hay que ser muy dramático tampoco, no dan para eso, poco probable, pero un escenario de enfriamiento ya brutal de la actividad económica, por supuesto que está dentro de los escenarios posibles, pero mi opinión es que es poco probable. Ya un poquito entrando directamente en el tema, el gobierno nos está planteando básicamente lo siguiente. Nos dice, tenemos un déficit en el corto plazo, tengo un déficit fiscal proyectado, si no hago nada, entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Tomo determinadas medidas
y más o menos me voy a quedar con un déficit entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, ¿no? Evidentemente el gobierno está optando por medidas graduales, no medidas de shock, ¿no? Las medidas de shock significan ajustes de impuestos, reducciones más drásticas del gasto público y más bien está tratando de ir toreando para no enfriar abruptamente la actividad económica. Por ejemplo, solamente como un punto de salvedad, Macri optó por el gradualismo fiscal y vea lo que está pasando en Argentina. Cuando yo hago referencias históricas puedo revisar, por ejemplo, los países bálticos. Lituania, por ejemplo, es un país que tomaron medidas de shock y al cabo de 3, 4 meses estuvieron volando esas economías tras la crisis del 2008. Es decir, hay de todo de evidencia empírica. Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, para cubrir ese déficit fiscal, nos propone 2 temas. Una reducción del gasto público y topar los subsidios. En cuanto a la reducción del gasto público, más o menos la meta es 1.000 millones de dólares, que no está muy claro, porque si usted considera que desde a partir ya de este año y del siguiente, nuevamente el Ecuador tiene que asumir el pago complementario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el bono de desarrollo humano, no queda claro si efectivamente vamos a tener un ahorro fiscal con las medidas, porque uno sumando y restando puede decir, me ahorro 1.000 millones acá, pero acá eventualmente tengo 1.200 millones y por lo tanto no termino arreglando la caja fiscal. Algo de eso debe ocurrir porque el mercado financiero internacional, mire usted, el 31 de julio de este año, el riesgo país cerró a 603 puntos base. Uno hubiera esperado que al día de hoy el riesgo país se reduzca, qué sé yo, un punto porcentual si el mercado financiero internacional ve con buenos ojos estas medidas. Sin embargo, hoy día estoy viendo que el riesgo país está abriendo a 710 puntos base, es decir, más o menos ha subido en un mes el 1% con medidas económicas. Quiere decir que, en otras palabras, la comunidad internacional economista está viendo estas medidas como insuficientes o meramente políticas y no sustanciales ya dentro del plano económico. Correcto, no le está viendo con buenos ojos y eso hay que preocuparse. Yo creo que estamos yendo muy lento, muy suave, ¿no? Entonces, eso es por el lado del gasto público. Otro tema que usted abordó es el tema de los subsidios. El tema de los subsidios es algo muy sensible. Mire, desde el punto de vista teórico, un subsidio óptimo debe ser focalizado y temporal. Ninguna de estas 2 condiciones tenemos en el Ecuador. Básicamente los subsidios a los combustibles tenemos virtualmente mi edad, cerca de 40 años. Bueno, tengo un poco más, pero más o menos cerca de 40 años tenemos. Y es un subsidio generalizado. A mí me hubiera gustado analizar o que el gobierno nos proponga el análisis de los subsidios en una segunda etapa. Y yo le voy a decir por qué. Desde el punto de vista de eficiencia económica es perfecto abordar los subsidios, porque los 3.000 millones de dólares, es decir, cerca del 40-50% del actual déficit fiscal se nos va en subsidios a los combustibles. Ese valor de los subsidios a los combustibles no está yendo a los más pobres, pues, porque básicamente dentro de ello está el contrabando, dentro de ello está el uso de los tanques de gas para calentar piscinas, dentro de ello está, por ejemplo, el uso excesivo de carros grandes, carros americanos, V8, que normalmente consumen mucho más combustible. Entonces, un precio distorsionado nos lleva a malas decisiones. Entonces, desde el punto de vista económico, $1 invertido en subsidios a combustibles socialmente es mucho menos rentable que $1 invertido en salud o en educación. Entonces, si yo le vendo la idea de discutir los subsidios de esa manera, políticamente es mucho más atractivo, es mucho más viable que sea operativo. Pero el gobierno nos está vendiendo la idea de quitar los subsidios como una medida fiscalista, que políticamente comete un grave error. El gobierno no tiene cara para decirle a la gente, paguemos un poco más de gasolina super eco, mientras tenemos 35.000 millones de dólares en algunos cálculos de corrupción y en donde parece que todavía no damos señales claras de cómo recuperamos el dinero. Tenemos un gasto público súper inflado. Entonces, a mí me hubiera gustado, reduzcamos primero el gasto público, ¿sí? Equilibremos las finanzas públicas y ahí abordemos desde el punto de vista de eficiencia económica, porque la medida fiscalista me parece incorrecto, inclusive desde el punto de vista político. Adicionalmente comete un segundo error.
En economía a veces es preferible pedir perdón antes que permiso. Cuando el gobierno plantea la medida de eliminar el subsidio a la super, lo que está pidiendo es permiso. Y como usted bien lo acota, ya las calles empiezan a calentarse. Alguien sensato puede decir, si con la gasolina super nos están ya calentándose la calle, imagínese lo que va a pasar si el gobierno propone eliminar el subsidio al diésel o al eco. Es que eso hay que ponerlo en contexto, porque no ha habido gobierno que ha soportado o que ha logrado quedarse luego de tocar los subsidios. Vale la pena recordar a Abdalá Bucaram, vale la pena mencionar al propio Lucio Gutiérrez. Podemos irnos, en su momento también Rafael Correa intentó tocar y reculó. Es decir, no hay presidente con popularidad suficiente, parece, para tomar las medidas que el Ecuador necesita. Mire, es muy buena observación la suya. Son tremendos antecedentes políticos para analizar la viabilidad de una medida que es necesaria para el país, pero desde que mi punto de vista debe ser en un segundo momento. Un error puntual antes de analizar el tema político es cuando usted quita el subsidio a la super, el gobierno está pensando más o menos en recaudar 100 millones de dólares. Sin embargo, de 3.000 millones que es el subsidio, el monto total en los subsidios en los combustibles. Sin embargo, el solo hecho de distorsionar un precio aún más entre el precio de la super y el precio de eco, está generando un efecto sustitución, es decir, mucha gente, aunque sea sacrificando el largo plazo del vehículo, está optando por la gasolina eco, es decir, esos 100 millones eventualmente se reducirán. Eso es un gran error y adicionalmente está perdiendo todas las posibilidades luego de abordar los subsidios que efectivamente son necesarios. Desde el punto de vista político, como usted bien lo acota, virtualmente 2 gobiernos han caído por eso. Es que yo digo que los subsidios es como una especie de droga, una droga que está arraigada en los ecuatorianos casi por 40 años. El no pagar el precio justo, el precio de mercado, lo que ha obligado es que una suerte de dosis extra de energía, ¿no? Entonces, todos vivimos en esa euforia y le consideramos que cualquiera de los precios del gas, del diésel, son precios políticos, cuando deben ser precios de mercado como cualquier otro bien. Y cuando usted dice que hay coyunturas políticas que se prestan para cambiar los precios, yo le digo que el gobierno anterior perdió la oportunidad en 2 momentos de quitar una droga de las más perversas que tiene el Ecuador. El gobierno de Correa, los primeros meses o su primer mandato, en el nivel más alto de popularidad, tuvo picos podía históricos. haber corrido el riesgo, entre comillas, de bajar unos puntos de popularidad tomando esa medida. Un estadista lo hubiera hecho. Evidentemente los populistas no lo hacen. Un segundo momento que tenía el gobierno de Correa brillante era a fines del 2015 e inicios del 2016, cuando el precio del petróleo cayó por debajo de los $20. ¿Eso qué significaba en buen romance? Que el ajuste a los precios de las gasolinas hubiera sido centavos y consecuentemente nos hubiéramos quitado el mito de los subsidios en forma relativamente fácil. Hay un segundo tema que tampoco veo que se aborda mucho en el país. ¿Cuál es la forma correcta de quitar los subsidios? No solo que es en un segundo momento, cuando ya cubramos las finanzas públicas y no le tengamos que decir a los ecuatorianos, ¿sabe qué? Paguen más para cubrir el exceso de gasto público, paguen más porque no podemos recuperar los dineros robados, sino paguen más porque es un tema de eficiencia económica y todos esos 3.000 millones de dólares que estamos gastando en subsidios puede ir destinado a salud y educación. Ese es el momento adecuado. Pero si nosotros le tocamos en términos generales el tema de los subsidios, yo creo que hay que pensar seriamente en la liberalización del consumo de combustibles. En el gobierno de Durán Ballén se propuso el tema de las comercializadoras. Recuerde usted que antes cada gasolinera no tenía esos logos de Petróleos y Servicios, de Primax y qué sé yo. En el gobierno de Durán Ballén, la idea del proyecto original era eliminar el monopolio estatal de la venta de petróleo. Entonces se abrían las comercializadoras, tenían sus propios depósitos y competían en precios y calidad importando directamente. Esa era la idea, así lo hace Chile, por ejemplo, en donde todos los meses cambia el precio de acuerdo al precio de mercado. Acá no. Yo no entiendo cuál es la razón, porque creo que un estudiante de primer año de economía no entiende una razón de por qué en esa cadena de comercialización Petroecuador consumidor final,
¿no? Además de la gasolinera hay una comercializadora que tiene 5, 6, 7 puntos porcentuales de margen de ganancia. La pregunta es ¿por qué? Solo allí el gobierno ya tiene dinero si eliminara de tajo esa cuña. Porque yo acepto que existieran comercializadoras siempre y cuando ellas se encargaran de impostar directamente, las gasolinas. Obviamente, impostar directamente, tener sus bodegas, solo allí justifica. Caso contrario, yo no entiendo cuál es el rol de las comercializadoras entre la gasolinera y Petrocomercial. Solo allí hay un poco de dinero. Ahí hay intermediación de por medio. Exactamente. Y si usted le sume más los dólares que los expertos petroleros dicen que estamos perdiendo, alrededor de 4 por barril. Seguimos perdiendo por barril, ahí está un montón de dinero. Entonces, yo creo que hay oportunidades todavía para recaudar sin necesidad de tocar los subsidios como medida fiscalista, que eso es lo que a mí no me gusta. Quitar los subsidios como medida de eficiencia económica, yo aplaudo, es perfecta, pero como medida fiscalista no me parece, porque no me parece justo que le digamos a los ecuatorianos, paguemos la farra y la corrupción de 10 años. Finalmente, economista, dado el tiempo siempre que nos es corto en el noticiero, debemos hacerle la consulta si usted coincide o difiere con otros analistas económicos a nivel nacional que hablan que precisamente tras el anuncio de reducción de ministerios y que esto llegaría con más o menos 1.500 despidos del sector público, ¿es este el momento donde realmente vamos a sentir el frenón de la economía que de alguna manera se ha buscado suavizar durante los años o meses anteriores con deuda, con otros mecanismos que ya son insostenibles? Mire, es un tema muy delicado, pero creo, estrictamente necesario y que me parece se queda corto. A la simple observación, a mí me parece que no solamente en las instituciones que van a ser objeto de modernización, fusión o reducción está el exceso de gasto público. Cuando hace uno una simple observación de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y de las otras entidades del gobierno central, literalmente en todas las entidades hay un exceso de burocracia, absolutamente en todas. La pregunta que nos hacemos, en algunos casos le llevan socialmente, ¿no? En el sentido de decir, son personas que actualmente representan una demanda, una familia, y por lo tanto si les despedimos va a haber un costo social. Evidentemente hay un costo social, hay un costo económico que inclusive hay que analizarle. Muchas de esas familias, por ejemplo, tienen cartera con el IES, tienen cartera de crédito de los vehículos, eventualmente un inmobiliario, es decir, eventualmente vamos a pagar una subida de la cartera vencida. Sin embargo, desde ese punto de vista, uno tiene que ser, como economista nos toca ser lo más frío posible. Pragmáticos. Ahí viene la pregunta. El empleado público en promedio gana 1.5 a 2 veces más que el empleado privado, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tanto del empleado público es necesario? Es decir, solamente piense usted, estamos fusionando un montón de instituciones, cerrando otras instituciones. Yo me hago la pregunta, ¿algo va a afectar el servicio del Estado, el servicio de los bienes y servicios públicos? Nada. Por lo tanto, fue aberrante el crecimiento del tamaño del Estado. Porque si a mí alguien me dice, despido gente en mi negocio, por supuesto que me va a afectar, porque si usted le despide al señor que está al lado nuestro, usted ya no tiene cómo hacer el espacio noticioso. Eso significa que la persona no solamente generaba demanda o producción, sino generaba productividad. En el Estado tenemos un concepto equivocado. No generamos productividad, generamos demanda. Es algo parecido a lo que nos pasó con el terreno de la refinería de Manabí, ¿no? Nos gastamos más de $1.000 millones en un terreno plano. Por supuesto que aumentó el producto en $1.000 millones. La pregunta es, ¿aumentó algo la productividad con eso? Eso fue un mal gasto de recursos. Es decir, el Estado como tal es obeso y hay que ir eliminando esa adiposidad, esa obesidad, que va a tener que generar un costo social y económico. Sí, yo le digo, mientras esté un empleado público de más en el sector público, también existe un empleado en el sector privado que va a estar desempleado o subempleado. Recuerde usted que cerca de la mitad de la población económicamente activa tiene condiciones de desempleo y subempleo. Es decir,
Por supuesto que podemos nosotros, si aumentamos el desempleo o el desempleo público, evidentemente va a tener un golpe por el lado en el agregado general de los indicadores de desempleo. Sin embargo, lo que uno esperaría en economía es el efecto crowding in, es decir, el Estado reduce el gasto público, más otras medidas que todavía no se escucha, todavía está dentro del paquete, para que el sector privado empiece a florecer. O sea, en la medida que yo arregle las finanzas públicas, en la medida que yo genere seguridad jurídica, institucionalidad para que venga inversión extranjera directa, con el transcurrir del tiempo, el sector privado debería encargarse de absorber esa mano de obra del sector público y de la que actualmente está desempleada y subempleada. Muchísimas gracias, economista, por el análisis, y creo que es un punto de vista totalmente válido y necesario para nuestros amigos oyentes que cuentan con este espacio en la hora clave. Vamos aquí a una breve pausa, amigos oyentes. Estuvimos conversando con el catedrático, el economista Carlos Rivera, magíster de macroeconomía. En breve regresamos con el espacio de micrófono abierto a través